Bueno, ahora vamos a continuar con el problema número 3. Se tienen dos masas de 5 kilogramos y 2 kilogramos respectivamente. Determinar la aceleración. Ahí tenemos las opciones de solución. Entonces, primeramente observamos que tenemos nuestro sistema, ¿no es cierto? Vamos a ir identificando todas las fuerzas que están presentes en ese sistema. Primeramente, vamos a trabajar con el objeto número 1. En ese objeto número 1 vamos a tener la fuerza de tensión. Si observan, tenemos una cuerda y cuando existe una cuerda, sí o sí existe tensión. Entonces tenemos la fuerza de tensión. También vamos a identificar hacia abajo el peso. El peso. El peso del objeto. Muy bien. Ya teniendo esos elementos, vamos a trabajar el objeto número 2. Para el objeto número 2 podemos identificar lo mismo. La tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda, que va a ser la misma. Y vamos a tener el peso. Vamos a tener el peso, que en este caso sería el peso número 2. Listo. Muy bien. Como siguiente paso vamos a trabajar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Vamos a iniciar con el 1. Diagrama de cuerpo libre para el objeto número 1. Ya. Observamos. Por análisis gráfico podemos decir lo siguiente, la masa 1 es mayor que la masa 2, por lo tanto, este objeto va a tener una aceleración que va a estar dirigida hacia abajo. Entonces graficamos la aceleración para este objeto. Y para el objeto 2 vamos a tener una aceleración que va a estar dirigido hacia arriba. La aceleración estará hacia arriba. Vamos a anotar aceleración. Listo. Entonces ya tenemos a los dos objetos. Ahora vamos a trabajar nuestro diagrama de cuerpo libre de manera en la que se presenta el gráfico. Pueden observar que es inclinado, entonces también debemos trabajar nuestro sistema de manera inclinada. Tenemos acá Y y nos vamos a X. Ahí tenemos X. Muy bien. Vamos a graficar el cuerpo en estudio, que en este caso sería ese objeto que se está deslizando. Muy bien. Ahora vamos a tener la tensión. Vamos a ir trasladando todas las fuerzas que hemos identificado. Tenemos la tensión que va con respecto a Y negativo. Hacia abajo vamos a tener el peso. Tenemos el peso 1. Muy bien, entonces ya tenemos. Ahora podemos identificar también el ángulo. Este ángulo, pueden observar que se forma un triángulo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el ángulo y el mismo triángulo. Entonces el ángulo se representa con respecto a Y. Vamos a poner ángulo alfa con respecto a Y. Es importante tomar en cuenta que esto es Y positivo, esto es Y negativo, acá tenemos a X positivo y acá tenemos a X negativo. Muy bien, entonces ya tenemos todos los elementos que son importantes. Ahora, como siguiente paso, vamos a trabajar la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas
en X. Si analizamos el movimiento que tenemos en nuestro problema está dado en X. Entonces, por lo tanto, debemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Listo. Entonces vamos a trabajar todas las fuerzas que están presentes. Tenemos la fuerza de tensión, que en este caso tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a la aceleración. Acá también podemos graficar nuestra aceleración para que nos demos cuenta, ¿no? No nos perdamos. La tensión, fíjense, va en sentido contrario a la aceleración, entonces va a ser negativo. Luego tenemos el peso que va en el mismo sentido, entonces diríamos más el peso 1 más el peso 1 por... ahora sí, acá debemos analizar qué funciones trigonométricas cumple. Para ello debemos trazar su descomposición vectorial. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a llevar nuestra regla. Vamos a llegar nuestra regla hasta X. Y vamos a trazar su descomposición, es decir, su paralela. Acá vamos a tener la paralela y podemos trazar. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo que es Y trazamos, hacemos el mismo procedimiento. Entonces acá tenemos con respecto a Y. De igual manera, trazamos su línea paralela. Listo. Ya tenemos entonces las paralelas y vamos a identificar qué funciones trigonométricas cumplen. En este caso, con respecto a X, que es lo que estamos trabajando ahora, tenemos la función. Les había dicho ya en lo que es la parte de estática, cuando no tenemos un ángulo de por medio, voy a repintar esta partecita porque no hay ángulo, utilizamos la función seno. Entonces anotamos acá seno. Cuando existe un ángulo de por medio, utilizamos la función coseno. Ahí vamos a anotar coseno. Listo. Entonces, recordando todo ello, acá vamos a indicar peso por seno. Aquí sería seno. Por seno de 30 grados, porque es el ángulo con el que estamos trabajando. Seno de 30 grados. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Muy bien, masa 1 por aceleración. Ahí tenemos nuestra ecuación número 1. Esa va a ser la ecuación número 1. Ahí tenemos la ecuación número 1. Listo. Ahora nos vamos a ir a la segunda. Para trabajar la segunda parte, en Y, si se dan cuenta, no tenemos fuerza, solamente tendríamos el peso por coseno. Entonces, como que no nos interesa mucho porque nuestra variable está en la ecuación, nuestra variable está en el eje X. Entonces, ahí va a quedar. Ahora nos vamos a ir al segundo cuerpo. Nuevamente, vamos a anotar primeramente acá, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para el objeto número 2. Ahí tenemos el objeto número 2. Entonces lo mismo, vamos a establecer un sistema de referencias. Acá tenemos Y,
Acá tenemos X menos Y y tenemos menos X. Dibujamos el objeto. Muy bien. Vamos a trazar las líneas que tienen que ver con lo que son los vectores que están presentes, las fuerzas presentes. Entonces tengo la tensión. Dibujamos el vector tensión. Tenemos el peso que va hacia abajo. Tenemos el peso que va hacia abajo. Acá vamos a tener el peso. En este caso sería el peso número 2. Listo. Ahora, si se dan cuenta, la aceleración está dirigida hacia arriba. Vamos a graficar ello. Tenemos a la aceleración que está dirigida hacia arriba. La aceleración. Listo, entonces esas son todas las fuerzas presentes en ese objeto número 2. En X no existen fuerzas, entonces no habría necesidad de trabajar la sumatoria de fuerzas en X. Acá vamos a trabajar directamente la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y que va a ser igual a la masa por la aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Y trasladamos. Tenemos la tensión que está en el mismo sentido que la aceleración, entonces diremos tensión. Tenemos el peso que está en sentido contrario, por lo tanto será negativo menos peso 2. Igual, acá tenemos la masa 2 y tenemos la aceleración. Muy bien, esta sería la ecuación número 2. Ya tenemos la ecuación número 2. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora vamos a trabajar la última parte. Vamos a trabajar la última parte donde vamos a establecer una relación. Vamos a establecer una relación entre la ecuación 1 y la ecuación número 2. Listo, vamos a tener eso entonces, esa relación. Muy bien. Relacionamos. La ecuación número 1 nos dice menos t más peso 1 por seno de 30 grados. Esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Acá tenemos la segunda, la tensión menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Listo. Entonces acá vamos a establecer una sumatoria de miembro a miembro. Pero antes de ello podemos observar que la tensión con la tensión se pueden simplificar. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar peso 1 por seno de 30 grados menos peso 2
Esto va a ser igual a la masa 1. En este ejercicio voy a trabajar paso por paso. En el anterior ejemplo he omitido este paso. Ahora voy a trabajar, para los que no han logrado entender, voy a trabajar esa parte más. Masa 2 por aceleración. Listo. Ahora, acá tenemos un común. Pueden observar que aceleración y aceleración es la misma. Entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a sacar factor común. Operaciones matemáticas. Acá tenemos el peso 1. Tenemos el peso 1 por seno de 30 grados. Por seno de 30 grados. Muy bien. Y vamos a tener acá menos el peso 2. Sacando el factor común vamos a tener aceleración, paréntesis, la masa 1 más la masa 2. Listo. Entonces, ahora nos queda despejar únicamente, ahora nos queda despejar la aceleración. Vamos a despejar. Vamos a tener A va a ser igual. En este caso, en el numerador nos va a quedar peso 1 por seno de 30. Mejor voy a utilizar la letra imprenta, creo que me sale mejor. Vamos a tener seno de 30. Seno de 30 grados. Menos el peso 2. Todo esto dividido entre la masa 1 y la masa 2. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra fórmula despejada. Ahora solo nos queda reemplazar valores y llegar a nuestro resultado final. Entonces acá vamos a tener peso 1. ¿Cuánto vale el peso 1? Sabemos que la masa 1 vale 5. Para determinar el peso debemos multiplicar la masa por la gravedad. Vamos a seguir trabajando con la gravedad de 10 metros por segundo. 5 por 10. Acá tendríamos un valor de 50. 50 newtons por seno de 30 grados. Muy bien, ahí está, seno de 30 grados. Menos el peso 2. ¿Cuánto vale el peso 2? El peso 2 vale 2 por 10. Vamos a tener un valor de 20. Entonces aquí tendríamos 20 newtons. 20 newtons. Debajo la masa 1 vale 5 kilogramos. Y la masa 2 tiene un valor de 2 kilogramos. Entonces anotamos más 2 kilogramos. Listo. Tenemos aceleración va a ser igual. Efectuamos nuestras operaciones matemáticas. 50 por seno de 30. Vamos a calcular. Utilizando nuestra calculadora, 50 por seno de 30 por seno de 30 igual. El resultado acá va a ser 25 newtons. 25 newtons. Entonces acá tenemos 25 newtons. 25 newtons. Menos 20 newtons. Y debajo, 5 más 2 tenemos 7 kilogramos.
Ahora nos vamos al siguiente paso. Igual. 25 menos 20 vamos a tener 5. Newtons es en desarrollo, según lo que hemos visto el año pasado también y a principio de año, 5 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Todo esto va a ser dividido entre 7 kilogramos. Entre 7 kilogramos. Muy bien. Entonces vamos a poder simplificar. Kilogramo con kilogramo se van. Y el resultado nos va a dar únicamente en metros por segundo. Aceleración va a ser igual. 5 dividido entre 7, vamos a obtener el valor de 0,7. Vamos a redondear a un número entero, entonces nuestro resultado es 1 metro por segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, hemos llegado al resultado final, que en este caso sería el inciso B. Hemos llegado como solución al inciso B.